de la UNAM sobre el orgullo de ser mexicanos, cómo se encuentra y cómo se mide el orgullo nacional. Doctor Vizcaíno, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la comunicación. ¿Cómo se mide el orgullo nacional, doctor? ¿Cómo es posible medir qué tan orgullosos se sienten los mexicanos de pertenecer a esta nación? Pues hay varias maneras, pero casi todas son indirectas, dado que hay que considerar que eso que llamamos orgullo, orgullo nacional en particular, siempre es algo subjetivo. Y la manera más común y probablemente más cercana a lo lógico y a lo certero es aplicar una encuesta a una muestra total de la población, en donde se les pregunta así directamente qué tan orgulloso u orgullosa está usted de su nación o de su nacionalidad. Y la gente responde normalmente en una escala determinada, por ejemplo, muy orgulloso, algo orgulloso, poco orgulloso o nada orgulloso. Se autoadscribe a una de esas distintas respuestas y se hace una sumatoria, y a través de una fórmula se proyecta el resultado para todo un universo. En el caso de México, casi 130 millones de personas, pero hay que considerar que esta muestra normalmente no rebasa los 1.500 personas. Sí, ¿qué instituciones han hecho este tipo de encuestas para medir el orgullo que sienten los mexicanos? ¿Qué instituciones en nuestro país han realizado este tipo de estudios? Bueno, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México o el Centro de Investigación y Desarrollo Económico, el CIDE, pero también son organismos, sobre todo internacionales. Particularmente yo destacaría lo que se conoce en español como la Encuesta Mundial de Valores, que es un consorcio de algunas decenas de universidades o instituciones de investigación en Europa, en África, en América, en Asia, que hacen preguntas para tratar de conocer la cultura, la confianza y los valores de las distintas sociedades. Y una de esas preguntas que se hace en todos esos países es precisamente esa: ¿qué tan orgulloso está usted de su nación? Y se preguntan algunas otras cuestiones semejantes. Por ejemplo, ¿cuál es su primer sentido de pertenencia? Por ejemplo, digamos, a su colonia, a su barrio, a su municipio, hacia su estado, hacia su país, hacia el continente, hacia Norteamérica, hacia el mundo. Y entonces es una manera también de entender cuál es nuestra primera adscripción: a nuestra entidad federativa o al país, o a Norteamérica o a América Latina. Y eso de alguna manera también nos da algunos indicadores. Sí, ¿qué resultados nos puede compartir de esta encuesta mundial de valores y particularmente sobre México? ¿Qué es lo que decimos los mexicanos en esta encuesta? Bien, primero que nada hay que considerar que para entender cualquier resultado es muy importante hacer comparaciones en el tiempo y comparaciones con otras sociedades. Y segundo, que todo esto tiene una cierta gradualidad. México, digamos, en alrededor de 80, 90 sociedades, es uno de los países con los más altos índices de orgullo nacional o de nacionalismo. Estamos, por ejemplo, muy arriba de Argentina, estamos arriba de países como Inglaterra o como Francia, por supuesto arriba de Canadá y de Estados Unidos, y somos equiparables a algunas sociedades como China, por ejemplo, donde el orgullo nacional es o alto o muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos de cada 100 personas, alrededor de 80 sostienen que están muy orgullosos o algo orgullosos de su nación. En el caso mexicano, de su nacionalidad mexicana. Entonces podemos decir que alrededor de esa proporción tenemos esa respuesta. Pero también hay que decir algo más. En los últimos 30 años o 40, esto ha tenido altibajos. Normalmente, cuando hay crisis económicas,
el orgullo nacional decrece. Es decir, cuando nos sentimos pobres, cuando sentimos que algo nos falta, cuando pues, se incrementa ello, por ejemplo, en la crisis de los años 80 del siglo pasado, o en la crisis del primer decenio de este siglo, o sea, 2008, 2009, el sentimiento de orgullo nacional decrece. Pero en términos generales, la sociedad mexicana ha tenido una tendencia creciente. Eso es algo que hay que destacar y que comparativamente llama la atención con muchas sociedades del mundo. Sí, en este estudio donde prácticamente el 80% de los ciudadanos se sienten orgullosos de estar y de vivir, de haber nacido en este país, ¿qué es lo que les motiva? ¿Qué refieren? ¿Qué aspectos de su vida refieren como un asunto de identidad, de felicidad, de orgullo de pertenecer a esta nación? ¿Qué es lo que los hace sentir así? Bien, primero que nada, las referencias a la historia son muy importantes. Es cierto que nuestros niños a veces conocen más algunos personajes que de la televisión o del cine, pero eso ocurre en cualquier sociedad. Lo cierto es que lo que en México se considera como los héroes o los padres o el padre de la patria son referentes muy importantes del orgullo nacional. Y en la historia tenemos tres grandes referentes, que es la independencia, por supuesto, segundo, la reforma, y especialmente la restauración de la República, cuando Benito Juárez regresa al poder ejecutivo, y en tercer lugar, la Revolución Mexicana, y particularmente dentro de esto, por ejemplo, la expropiación petrolera. Pero sin duda la independencia es un referente muy, muy importante, y junto con ello, sus principales protagonistas, especialmente Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. Eso es en cuanto a la historia, pero también hay otros elementos. Por ejemplo, el territorio es un referente muy importante, nuestros paisajes, nuestras playas, nuestros recursos naturales, eso es especialmente, por ejemplo, el petróleo, fue un papel muy, muy importante. Luego tenemos algunos otros referentes que tienen que ver con la identidad étnica o racial. No olvidemos, por ejemplo, que incluso esto se llevó a una suerte de filosofía por José Vasconcelos, cuando hablaba de la raza cósmica hacia 1925, que no es otra cosa sino exaltar la fortaleza de la raza síntesis. En el caso de los hispanoamericanos y particularmente de los mexicanos, síntesis porque, de acuerdo, siguiendo a Vasconcelos y muchos otros estudios, tenemos un origen, por supuesto, en la población indígena, pero también en la población europea blanca, en la africana y en la asiática. Esa mezcla es a lo que Vasconcelos llamaba la raza síntesis o la raza cósmica. Y en una época en la que era muy, muy importante, digamos, la exaltación racial, recuerden que en los años 20, 30 del siglo pasado, la raza aria se asumió como una raza superior. Vasconcelos creó esta idea y esta filosofía para afirmar y fortalecer la fortaleza de la raza de los mestizos. Hay algo curioso que no, bueno, pues que también hay que destacar, además de la comida, de las tradiciones, de la música, que es muy, muy importante, que es la idea de un enemigo externo. México a lo largo de su historia ha tenido en las grandes potencias europeas y en Norteamérica grandes enemigos externos. Cuando hay un enemigo externo que amenaza a una sociedad y particularmente a los mexicanos, la respuesta inmediata es la afirmación de la identidad. De manera que, por ejemplo, cuando se perdió la mitad del territorio hacia 1848, emergió un fuerte nacionalismo. Posteriormente, cuando se expropia en otro momento el petróleo, frente a las amenazas también de los Estados Unidos, resurge otra vez el nacionalismo mexicano. En fin, en general, la amenaza externa, real o simbólica, provoca una respuesta de afirmación de la identidad. Sí.
Doctor Fernando Vizcaíno Guerra, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, le agradezco mucho que nos haya compartido estos datos y si le parece estamos en contacto para futuras conversaciones. Es un gusto y muchos saludos. Gracias por